Una de las formas más poderosas de impulsar a un creyente a cuestionar su fe es mostrarles lo terrible que es su supuesto Dios. De acuerdo, la gran mayoría de las personas que se identifican como cristianas son gente maravillosa, cariñosa y buena, y probablemente nunca se han puesto a pensar cuán terrible sería su Dios si él existiera. Ahora, una de las mejores formas de mostrar esto es a través del argumento de la existencia del infierno, y este argumento es poderoso por cuanto es una crítica interna, asume las afirmaciones de verdad del cristianismo, desde la creación hasta el final destino de nuestro universo, dos cosas que realmente no se pueden blanquear tan fácilmente como las partes particularmente desagradables de esclavitud y genocidio que se encuentran en el Antiguo Testamento. Esto no significa que el apologista no lo intentará, pero por el hecho de que es parte tan integral de la teología cristiana, va a ser muy difícil tumbarlo. De hecho, lo he puesto en un silogismo real, así que vamos a echarle un vistazo. Premisa 1. Dios es omnipotente, omnisciente y completamente bueno. Premisa 2. Dios eligió crear el cielo, el universo material y el infierno. Premisa 3. El infierno es la eterna tortura consciente, Mateo 13:42, Lucas 16:23, Marcos 9:43, etc. Premisa 4. No hay justificación moral para la eterna tortura consciente de ningún ser. Conclusión. Por tanto, Dios no es moral. Creo que este argumento es bastante fuerte en sí, pero se vuelve aún más poderoso cuando consideras el siguiente argumento de apoyo, que en realidad asume que Dios necesariamente tuvo que crear el infierno para crear el universo material y el cielo. Entonces le estamos dando a Dios el beneficio de la duda aquí, y decimos que fue necesario crear el infierno. Así que veamos el argumento. Premisa 1. La no existencia es preferible a la eterna tortura consciente, Mateo 26:24. Premisa 2. Si el infierno fuera necesario para la creación, entonces antes de la creación, Dios sabía que habrían seres que sufrirán la eterna tortura consciente. Premisa 3. Hubiera sido mejor para esos seres, los que terminarán en infierno, nunca haber sido creados. Conclusión. Por lo tanto, toda la creación no fue para el beneficio de criaturas que acabarán en el infierno, pero en beneficio de los que acabarán en el cielo, o para el beneficio de Dios, o para ambos. Ahora, piensa en eso por un minuto, y considera lo que significa aquella decisión consciente que el Dios cristiano tuvo que tomar, frente al gran esquema de las cosas. En la teología cristiana, antes de la creación, Dios es lo único que existe en esta Trinidad de perfecto amor autocumplido. Ahora, Él está en este perfecto estado, y en algún momento decide que va a crear ángeles y celestiales ejércitos en el cielo, pero Él sabe que Satanás se rebelará, y que un tercio de los ángeles caerán y se convertirán en demonios. También decide que va a crear el universo material y a los humanos, pero sabe de antemano que la humanidad caerá y necesitará ser redimida, y la razón por la que está creando todo esto, es para que eventualmente podamos llegar a un estado donde todos los que libremente eligen amar a Dios, llegarán a vivir por siempre en el paraíso que es el cielo, alabando a Dios por la eternidad. Ese es el final del juego, ese es el punto, para eso estamos aquí, según la teología cristiana, eso es todo. El problema es: también habrá quienes rechacen a Dios, y por la justicia de Dios, esos seres deben ser torturados por una eternidad en el infierno. Ahora, si Dios tiene este conocimiento previo, ¿por qué no solo crear aquellos seres que libremente elegirían amar a Dios e ir directo al cielo? Ahora, la respuesta apologética aquí es que, si solo esos seres fueran creados, entonces no todos elegirían libremente amar a Dios, porque estarían en un conjunto diferente de circunstancias. Sin embargo, en realidad no concedo que esa es siquiera una respuesta válida, ya que es lógicamente posible que Dios haga eso, y si la omnipotencia tiene algún significado, Dios puede hacerlo lógicamente posible, así que, Él podría hacerlo. Pero, por el bien de la discusión, pretendamos que es una buena respuesta. Mira lo que eso significa. Esto significa que con el fin de lograr el objetivo de la salvación y los ángeles alabando a Dios por siempre en el cielo, Dios debe crear a los condenados y a los demonios para ser torturados para siempre en el infierno, y estos son seres que literalmente estarían infinitamente mejor si hubieran sido creados como un perro, un gato o algún tipo de animal que podría simplemente vivir y morir para siempre. De hecho, estarían infinitamente mejor, si nunca hubieran sido creados en primer lugar. Bueno. Y para que quede claro que esto no es un pequeño grupo de personas, la Biblia explícitamente nos dice en Mateo 7:13 hasta el versículo 14, que la mayoría de la humanidad será condenada al infierno, en comparación con los pocos que se salvarán.
Ahora, todo esto en realidad no importa mucho para el argumento del infierno, ya sabes, piensa sobre ello como un experimento de pensamiento moral, donde sabes que podemos crear una sociedad perfecta tan solo con la necesidad de torturar de manera perpetua a un solo niño. Podrías preguntarte a ti mismo, ¿es moral torturar a un niño para que millones más sean felices? Como la mayoría de la gente normal diría, no. Enfáticamente no. No es moral torturar al niño, pase lo que pase, incluyendo los beneficios que salgan de ello. Ahora. Toma eso y volvamos la pregunta de Dios. Él tiene la opción aquí antes de la creación, para seguir adelante con la creación, sabiendo que si lo hace, una gran parte estaría infinitamente mejor de no haber sido creada. O por otro lado, podría seguir existiendo en esta perfecta trinidad del amor autocumplido, y lo que es técnicamente el estado más perfecto imaginable, según la teología cristiana. De lo que mucha gente no se da cuenta aquí, es que Dios tuvo la opción de no crear. De hecho, cuando te encuentras frente a la elección de la creación más la tortura, o sin creación y perfecto amor por la eternidad. La única opción moral aquí es no crear. Y el problema que tengo aquí es que ninguno de nosotros se inscribió para esto. Nadie pidió ser creado, tú no pudiste preguntar, si aún no fuiste creado, no estabas allí. Ahora, según la teología cristiana, todos los humanos nacen inclinados hacia el pecado, ya condenado por defecto, y si no eligen la religión correcta, de buena gana, entonces están destinados a esta eterna tortura consciente, y encima de todo eso, naciste en un mundo, donde tenemos todas estas preguntas de si Dios existe, y peor que eso, si el cristianismo es la única religión verdadera. Una buena analogía sería con algún tipo de programa de juegos de mentes, excepto que estás reclutado en este programa de juegos sin tu consentimiento. El punto es, tienes que elegir el color favorito del anfitrión. Si lo consigues bien, ganas una riqueza infinita, pero si te equivocas, o, en su defecto, decides no elegir ningún color, estás sujeto a la eterna tortura. El anfitrión nunca aparece directamente, más bien permanece oculto. Ahora, sin embargo, él envió a su hijo para que fuera a decirte cuál es su favorito, pero luego también permite que un par de miles de personas más entren en la habitación, y todos dicen ser su hijo, y todos afirman que el anfitrión tiene un diferente color favorito. ¿Es este un tipo de programa de juegos con el que estarías feliz? En serio, cristianos, si crees en el infierno, este es el Dios que adoras. El Dios que decidió que torturar seres por la eternidad era un precio que valía la pena pagar, para que algunas personas puedan llegar al cielo. ¿Es este realmente alguien que quieras adorar? Y mucho menos se mantiene como el estándar de la moral, referente al argumento moral. Con toda honestidad, la verdadera buena noticia aquí, el verdadero evangelio, es que no hay evidencia de que Dios existe, mucho menos de que el cristianismo sea verdadero, o de que el infierno existe. De hecho, tenemos muy buena evidencia de que el infierno es solo un mito que fue agregado por los escritores del Nuevo Testamento. Eso es porque eran judíos del primer siglo que fueron influenciados por las visiones grecorromanas del más allá. Ya sabes, el concepto del infierno vino de los griegos y los romanos, porque si miras el Antiguo Testamento, o hablas con algunos rabinos modernos, descubrirás que los judíos en realidad no tienen concepto del infierno como lo hacen los cristianos, no está en sus libros sagrados. Si no eras uno de los judíos que guardaba ley, y mueres, ahí termina la historia. En algún momento serás resucitado si fuiste santo o lo que sea. Eso es todo. Solo hay recompensa, no hay eterno castigo de tortura consciente. Ahora, el hecho de que tenemos buena evidencia de que el infierno realmente no existe y es solo un mito del Nuevo Testamento, no cambia el hecho de que la mayoría de cristianos realmente creen que el infierno, creen que es real y eterno, y que, como resultado, ellos creen que es moral someter a la gente a eterna tortura consciente, y esto es realmente uno de los principales problemas a tener con el cristianismo. Obliga a personas que, de otra manera serían perfectamente decentes, a defender ideas moralmente vomitivas como lo es el infierno, y desafortunadamente la mayoría del tiempo, ni siquiera se dan cuenta de que lo están haciendo implícitamente.